¿Quién fue el hombre que escuchó la voz de Dios y dejó su tierra sin saber a dónde iba? ¿Quién se atrevió a creer cuando todo parecía imposible? Abraham no fue solo un patriarca, fue el amigo de Dios, el padre de multitudes, el portador de una promesa que cambió la historia de la humanidad. Su fe atravesó desiertos, reinos y generaciones. Esta es la historia del hombre que caminó bajo las estrellas y habló con el Eterno. Esta es la historia de Abraham. Bienvenidos a Personajes de la Biblia. Estás a punto de descubrir los secretos, batallas y misterios de los grandes personajes de la Biblia. Esto no es un cuento. Es la historia que lo cambió todo. La noche cubría la ciudad de Ur como un manto de obsidiana. Sus torres de barro cocido y sus templos a dioses olvidados parecían murmurar secretos al viento cálido del desierto. Era una ciudad de ídolos, fuego y oro, pero también de sombras. Y en medio de ese mundo que se rendía a falsos dioses, vivía un hombre distinto. Abraham, hijo de Taré, caminaba entre los altares de piedra con la mirada firme pero el corazón inquieto. Mientras todos rendían culto a deidades de barro y sangre, él miraba hacia el cielo nocturno, como si esperara una señal. Había algo en él, una llama que no podía apagarse. Una certeza invisible, indomable, que le susurraba que su destino no pertenecía a esa ciudad. Esa noche, mientras el mundo dormía y los sacerdotes encendían incienso a deidades mudas, una voz rasgó el silencio del universo. No era un trueno, no era un sueño, era un llamado. Firme. Sobrenatural. Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El viento se levantó como si respondiera al mandato divino, y Abraham cayó de rodillas, temblando. No sabía a dónde iba, pero sí quién lo guiaba. Y eso era suficiente. Y así comenzó el viaje de un hombre que caminó por fe y no por vista. La mañana siguiente no fue como las demás. Mientras la ciudad despertaba con el eco de cánticos paganos y los mercados abrían sus puertas, Abraham reunía en silencio a su casa. Su esposa Sarai, de mirada noble y semblante sereno, lo observaba con una mezcla de asombro y fe. Aunque su vientre había permanecido estéril por años, su alma era fértil en esperanza. ¿Nos vamos?, preguntó con calma. Nos vamos, respondió él. Dios me ha hablado. Sin discutir, sin saber el destino, Sarai empacó las pocas pertenencias necesarias. Junto a ellos partió Lot, el joven sobrino de Abraham, huérfano y valiente, con los ojos brillando ante la promesa de una tierra desconocida. Taré, el padre de Abraham, también los acompañó en un tramo del camino. Y así, dejando atrás las comodidades de Ur y los altares de ídolos silenciosos, aquella caravana cruzó la vasta tierra de Harán, enfrentando el polvo, el calor del día y el frío cortante de la noche. Los días se transformaron en semanas. Las semanas en meses. Pero el eco de la promesa no se apagaba. Cada noche, cuando las estrellas salían y el desierto se convertía en un mar de luces celestiales, Abraham levantaba la vista. Era como si el cielo mismo le recordara que su historia aún no había comenzado, que lo mejor estaba por venir. Finalmente, cuando llegaron a la tierra de Canaán, el Señor volvió a hablar. A tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham, sin perder un instante, levantó un altar. No de oro ni de piedra esculpida, sino de fe pura. Un altar al Dios viviente, que lo había guiado paso a paso sin mostrarle el mapa completo. Pero la tierra prometida no era un paraíso deshabitado, y pronto, Abraham descubriría que las pruebas de la fe apenas estaban comenzando. La tierra de Canaán era hermosa, sí, pero también estaba habitada por pueblos fuertes y ciudades fortificadas. Abraham, el extranjero, el forastero con una promesa celestial, no tenía más que su fe, su tienda y su altar. Pero no temía, porque sabía que Dios lo había traído hasta allí. Sin embargo, incluso las almas más firmes tiemblan ante el hambre. Un viento seco barrió la región. Las lluvias no llegaron. La hierba se secó. El ganado mugía de sed. Los sirvientes murmuraban. La sequía no entendía de promesas divinas. Canaán, la tierra prometida, comenzaba a parecer una tierra maldita.
Fue entonces cuando Abram, guiado por la prudencia, tomó una decisión: descender a Egipto. Allí, las aguas del Nilo daban vida a un imperio lleno de riquezas, pero también de trampas invisibles. Egipto, la tierra de los faraones, de dioses con cabeza de halcón y serpientes coronadas, de sabiduría antigua, pero corazones endurecidos. Abram llegó con su familia y sus bienes, pero en su interior llevaba una carga de miedo. Sarai, su esposa, era hermosa. A pesar del paso de los años, su belleza resplandecía como un oasis en medio del desierto. Abram sabía cómo pensaban los poderosos, y temió por su vida. Si saben que eres mi esposa, me matarán por ti. Di que eres mi hermana, le suplicó. Sarai asintió, no por miedo, sino por amor. Y así, entraron en Egipto bajo una verdad a medias, y una mentira peligrosa. Los rumores llegaron hasta el palacio. Sarai fue llevada ante el faraón, y Abram fue colmado de riquezas, ovejas, siervos, camellos, oro. Pero con cada regalo, su alma se endurecía. El precio era demasiado alto. Y entonces, el cielo intervino. Plagas misteriosas azotaron la casa del faraón. Sueños inquietantes. Enfermedades repentinas. Algo invisible y poderoso estaba desatando su ira sobre Egipto, y todo por una mujer. El faraón no entendía qué sucedía. Sus magos no encontraban explicación. El palacio, tan seguro y majestuoso, se había convertido en una prisión de enfermedades y presagios. En sueños oscuros, una voz le advirtió: no toques a la mujer, porque es esposa de un profeta, y el favor de su Dios está con él. Al amanecer, el faraón hizo llamar a Abram. Sus ojos no estaban llenos de ira, sino de temor. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué trajiste esta maldición sobre mi casa? Sin levantar la voz, pero con firmeza, el faraón lo despidió, pero no con manos vacías. Abram, Sarai y Lot salieron de Egipto cargados de riquezas, rebaños y siervos. Fue una salida sin guerra, pero con victoria. De vuelta a Canaán, Abram regresó al lugar donde había alzado su primer altar. Se arrodilló entre las piedras del recuerdo y alzó los ojos al cielo. No era el mismo hombre que había partido. Ahora sabía que incluso cuando su fe flaqueaba, Dios permanecía fiel. Y la promesa no había cambiado. Pero los desafíos apenas comenzaban. Los campamentos crecían. Las carpas se multiplicaban. Las ovejas cubrían los pastizales como un mar lanudo. Y con la abundancia, llegaron los conflictos. Los pastores de Abram y los de Lot discutían por el agua, por la tierra, por el espacio. Abram no quería guerra con su sangre. No haya pleito entre nosotros, Lot, le dijo con voz de paz. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Escoge tú primero. Lot levantó los ojos y vio la llanura del Jordán, fértil como el Edén, verde y tentadora. Eligió sin pensar, y se fue hacia el este, hacia las ciudades de Sodoma y Gomorra, lugares donde la maldad se había convertido en norma. Abram, por su parte, permaneció en Canaán, lejos de las luces de la tentación, pero cerca del altar. Y fue entonces cuando Dios volvió a hablar. No en medio de la crisis, sino en el silencio de la obediencia. Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Abram, con los pies en la tierra y la mirada en las estrellas, volvió a construir un altar. Su viaje aún no había terminado, pero su confianza era ahora inquebrantable. El mundo alrededor de Abram era una olla a presión. Las ciudades-estados se alzaban y caían como olas en un mar de ambición. Reyes se aliaban y se traicionaban con la misma facilidad con la que encendían antorchas. Y en medio de ese conflicto, Lot, el sobrino de Abram, fue atrapado en una tormenta que no comprendía. 5 reyes de las llanuras, entre ellos el de Sodoma, se rebelaron contra un imperio más antiguo y poderoso, comandado por Kedorlaomer, rey de Elam. La guerra fue inevitable. Las tropas chocaron como tormentas en la tierra de Sidim, y las ciudades de la llanura fueron saqueadas. Lot fue capturado, junto con sus bienes, arrastrado como botín de guerra. Un solo hombre escapó.
Cruzó desiertos y valles hasta hallar a Abram, quien escuchó la noticia con el corazón encendido por la urgencia. Sin dudarlo, reunió a sus hombres entrenados, 318 siervos nacidos en su casa. No eran soldados, pero eran leales. Bajo la luz de la luna, Abram trazó su estrategia. No habría clamor, ni choque de espadas al amanecer. Solo un ataque preciso, de noche, dividido en grupos. En la oscuridad, los enemigos dormían confiados, borrachos de victoria. Pero como una sombra imparable, Abram y sus hombres atacaron. Espadas silenciosas, gritos ahogados, enemigos huyendo. Lot fue rescatado. Y con él, mujeres, bienes, rebaños, libertad. A su regreso, algo extraordinario ocurrió. Desde Salem, una ciudad rodeada de misterio y paz, salió un hombre enigmático, Melquisedec, rey y sacerdote del Dios Altísimo. Traía pan y vino. No buscaba gloria ni botín, sino reconocer el origen de la victoria. Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, dijo Melquisedec, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abram, movido por un impulso sagrado, le dio el diezmo de todo. Fue un momento fuera del tiempo, un encuentro entre un hombre de fe y un sacerdote eterno, que muchos siglos después sería comparado con el mismo Mesías. Pero mientras Abram alzaba los ojos al cielo, el rey de Sodoma se acercó con otra propuesta. Devuélveme las personas, y quédate con los bienes. La respuesta de Abram fue tajante. No tomaré ni un hilo ni una correa de sandalia de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abram. Él no necesitaba recompensas humanas. Su galardón vendría de lo alto. La batalla había terminado, pero en el alma de Abram libraba otra guerra, más silenciosa, más íntima. En su tienda, bajo la noche estrellada, el patriarca meditaba. Había rescatado a su sobrino, había vencido a reyes, había rechazado tesoros, y sin embargo, había algo que aún no llegaba. Un hijo. La promesa seguía flotando en el aire, pero Sarai seguía estéril. El tiempo pasaba, y la semilla de su nombre aún no germinaba. Entonces, Dios volvió a hablarle. No como un trueno, no en sueños, sino como un susurro eterno al alma cansada. No temas, Abram. Yo soy tu escudo, y tu recompensa será sobremanera grande. Pero Abram, con el corazón desnudo, respondió: Señor, ¿qué me darás? Yo sigo sin hijo, y mi heredero es Eliezer de Damasco. Era la primera vez que su voz temblaba, que su fe se quebraba un poco. Pero el cielo no lo juzgó. En lugar de eso, Dios lo sacó fuera de la tienda. Mira ahora los cielos, dijo el Eterno. Cuenta las estrellas, si puedes. Y allí, entre millones de luces titilando en la negrura, Dios pronunció la promesa eterna. Así será tu descendencia. No le mostró un hijo. Le mostró un cielo. No le dio una explicación, le dio un universo. Y entonces ocurrió lo imposible. Abram creyó. No razonó. No dudó. Solo creyó. Y Dios, al ver esa fe, se la contó por justicia. En ese momento, se selló el pacto. Dios ordenó que se prepararan animales para un rito sagrado, una antigua ceremonia entre reyes, pero ahora entre un mortal y el Creador del universo. Abram preparó los sacrificios. Los partió por la mitad, como era la costumbre. Las aves del cielo descendieron, pero Abram las ahuyentó. Sabía que lo que venía era santo. Al caer el sol, un profundo sueño cayó sobre él. Y con el sueño, un terror sagrado lo envolvió. Entonces, Dios le habló de nuevo, pero no solo del futuro glorioso, sino también del sufrimiento que vendría. Tu descendencia será esclava en tierra ajena por 400 años, pero después saldrá con gran riqueza. Y a ti, te reuniré con tus padres en paz. Y cuando cayó la noche por completo, un horno humeante y una antorcha de fuego pasaron entre los animales partidos. Era Dios sellando un pacto eterno con fuego y oscuridad. No necesitaba que Abram caminara con él por el sendero de sangre. Lo haría solo. Porque la promesa no dependía de la fuerza de un hombre, sino del amor de un Dios fiel. Los años pasaban,
y la promesa de un hijo seguía siendo una sombra distante. Abraham ya no era un joven, y Sarai, aunque su belleza seguía intacta, el paso del tiempo había dejado su huella en su cuerpo, en su alma. Una tarde, mientras los vientos cálidos del desierto levantaban el polvo alrededor de su tienda, Sarai miró a su esposo. Su rostro, usualmente sereno, reflejaba una creciente frustración. Abraham, ya no tengo la juventud que solía tener, ¿cómo vamos a tener un hijo? La promesa de Dios parece tan lejana. Abraham, con el corazón pesado, no sabía qué decir. La desesperanza se estaba apoderando de ambos. Dios había prometido, pero los años no habían dado frutos. Entonces, Sarai pensó en una solución. Tal vez, si Dios no lo había hecho aún, ella podía ayudar a cumplir su promesa. «Toma a mi sierva Agar», le dijo Sarai. «Tal vez a través de ella, yo pueda tener un hijo». El plan fue desesperado, pero parecía ser la única salida. Abraham, al ver la angustia de su esposa y la aparente lógica del gesto, aceptó la sugerencia. Y así fue como Agar, la sierva egipcia, quedó embarazada de Abraham. En su vientre creció un hijo que, en la mente de Sarai, sería un sustituto de lo que no había podido dar. Pero mientras Agar se llenaba de orgullo por el hijo que llevaba en su interior, la relación entre las dos mujeres comenzó a deteriorarse. Los celos surgieron como un veneno que lentamente fue corroyendo la paz en el campamento. Agar, antes sumisa y callada, empezó a comportarse con desdén hacia Sarai. Se sentía superior por estar embarazada de Abraham, y las tensiones comenzaron a elevarse. Sarai, herida en su orgullo y corazón, se volvió hacia Abraham con ira. «Esto es culpa tuya», exclamó Sarai, con los ojos llenos de frustración. «Tu sierva me desprecia. Tú hiciste esto posible, ¿ahora qué voy a hacer?» Abraham, sintiendo el peso de las consecuencias de su propia decisión, le respondió de manera tranquila, pero firme. «Tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que mejor creas». Sarai, sintiendo que su plan se desmoronaba, trató de castigar a Agar, quien, temerosa de lo que pudiera ocurrir, huyó al desierto. Un ángel de Dios la encontró junto a una fuente de agua. «Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas?», le preguntó el ángel con voz suave, pero llena de autoridad. Agar, temblorosa, respondió: «Huyo de la presencia de mi señora Sarai». El ángel la miró con compasión y le dio un mensaje que cambiaría su vida y la de su hijo. «Vuelve a tu señora y sométete a ella. Tu descendencia será numerosa, y tu hijo se llamará Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción». Agar, con el corazón lleno de asombro, regresó. Y, aunque la paz no volvería de inmediato, Ismael nació, el hijo de la promesa imperfecta. Aunque no era el hijo de Sarai, su vida sería crucial en la historia que estaba por desarrollarse. Mientras tanto, Abraham aún esperaba la promesa que Dios le había dado, pero ahora, con un hijo en sus brazos, la certeza del futuro comenzaba a mezclarse con la incertidumbre del presente. El tiempo seguía su curso. Abraham tenía 99 años, y aún no veía cumplida la promesa de un hijo legítimo. Aunque Ismael había nacido de Agar, Dios le había dejado claro que esa no era la descendencia por la cual él había jurado. Las dudas y la paciencia de Abraham se habían ido deshilachando con cada año que pasaba sin un heredero. Pero en un momento de profunda oración y meditación, cuando ya parecía que la esperanza se había desvanecido, Dios volvió a aparecer ante él. «Yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto», le dijo el Señor con voz poderosa. Abraham, arrodillado y reverente, escuchó las palabras de su Creador. Era como si todo el peso de las promesas antiguas y la gloria futura se depositara sobre sus hombros. Dios le renovó el pacto, pero esta vez con una significancia aún mayor. «He hecho padre de muchas naciones. No te llamarás más Abraham, sino Abraham, porque te he hecho padre de muchas naciones. Y te haré muy fructífero, multiplicando en gran manera tu descendencia. Este pacto es mío contigo y con tu descendencia después de ti». Pero no solo renovó su nombre y su destino, sino que Dios estableció una señal visible del pacto. «Este es el pacto que guardarás. Todo varón entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio,
Y esto será la señal del pacto entre tú y yo. Abraham, aunque ya anciano, obedeció sin dudar. La circuncisión se convirtió en un símbolo eterno de la relación especial entre Dios y el pueblo de Abraham, marcando la carne de cada hombre de la nación que surgiera de su linaje. Aquel día, Dios también reveló a Abraham el nombre de su prometido hijo. Tu esposa Sarai ya no se llamará Sarai, sino Sara. Y le daré a ella un hijo, y lo llamarás Isaac. Estableceré mi pacto con él, un pacto eterno para su descendencia después de él. Abraham, abrumado por la magnificencia de la promesa, cayó rostro en tierra, y se rió en su corazón, pensando que a los 99 años sería padre. Pero entonces, mirando a Ismael, le pidió a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Pero Dios le respondió con claridad: tu esposa Sara te dará un hijo, y tú le llamarás Isaac. Y estableceré mi pacto con él como un pacto eterno, y será la raíz de muchas naciones. En ese momento, Dios concluyó su conversación y ascendió a las alturas del cielo, dejando a Abraham profundamente marcado por el cambio que había sucedido en su vida y en su identidad. Sin dudar, Abraham cumplió con la orden de la circuncisión. Al día siguiente, siguiendo fielmente el mandato de Dios, circuncidó a todos los hombres de su casa, incluyendo a su propio hijo Ismael. Un acto doloroso, pero necesario, que selló para siempre la relación especial entre Abraham y su Creador. El tiempo pasó, y las estaciones cambiaron. El cuerpo de Sara seguía siendo estéril, a pesar de la promesa de Dios. Los años avanzaban, y la espera parecía interminable. Pero el milagro llegó. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, Dios visitó a Abraham de nuevo. Esta vez, el mensaje fue claro y específico. El tiempo ha llegado, Sara tendrá un hijo. Dentro de 1 año, lo verás. Sara, al escuchar la voz del Señor desde la tienda, se rió en su interior. No podía creerlo. ¿Cómo podría tener un hijo a su edad? ¿Cómo podía ser posible tal milagro? Pero Dios, en su infinita sabiduría, respondió: ¿por qué se ríe Sara? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? En el tiempo señalado volveré a ti, y Sara tendrá un hijo. Entonces, Sara negó que se había reído, pero Dios la corrigió y confirmó la promesa. Y fue así como, 1 año después, el niño nació. Sara se llenó de risa y de alegría, y le puso por nombre Isaac, que significa risa. La promesa había sido cumplida. Isaac, el hijo de la risa y la bendición, era ahora el heredero de Abraham y el portador de la promesa que cambiaría al mundo. Pero la alegría no duraría para siempre. El conflicto entre Isaac e Ismael comenzó a crecer. Ismael, ya adolescente, comenzó a burlarse de Isaac. El enojo de Sara creció rápidamente, y no soportó ver cómo su hijo de la promesa era ridiculizado por el hijo de Agar. Echa fuera a esa sierva y a su hijo, le pidió a Abraham: porque el hijo de esa sierva no será heredero con mi hijo Isaac. Abraham, profundamente afligido por la petición de Sara, oró a Dios en busca de guía. Y Dios le respondió: no te aflijas por el muchacho y por tu sierva. En todo lo que te diga Sara, oye su voz, porque en Isaac será llamada tu descendencia. Pero también haré una gran nación del hijo de la sierva, porque es tu descendencia. Abraham, obedeciendo la voluntad de Dios, despidió a Agar e Ismael con algo de provisión. Se adentraron en el desierto hacia el sur, hacia una vida incierta, pero Dios estuvo con ellos. Ismael creció y se convirtió en el padre de una gran nación. La historia de Abraham y su familia era, de nuevo, un testimonio de las complejidades de la fe y de la obediencia, pero también de la fidelidad de un Dios que siempre cumple sus promesas, aunque de maneras que no siempre entendemos. Con Isaac, el niño de la risa, comenzó una nueva etapa. Abraham, el padre de muchas naciones, comenzaba a ver las primeras señales de una descendencia numerosa que cambiaría el curso de la historia. Abraham vivía con la satisfacción de que la promesa de un hijo había sido cumplida. Isaac, el hijo de la risa, se había convertido en el niño que iluminaba su vida y le daba esperanza al futuro. Pero Dios, en su soberanía, tenía una prueba final para Abraham, una prueba que desafiaría lo más profundo de su fe. Una mañana, cuando Abraham ya estaba envejecido, Dios le habló de nuevo.
Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y allí lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El corazón de Abraham se estremeció. Isaac, el hijo de la promesa, aquel que había esperado durante décadas, estaba destinado ahora a ser sacrificado. En su alma se libraba una batalla de emociones contradictorias. La promesa de Dios parecía ponerse en juego. ¿Cómo podría cumplir su voluntad y al mismo tiempo no quebrantar su palabra? Pero Abraham, sin dudar, obedeció. Al día siguiente, sin decirle nada a Isaac, tomó a 2 de sus siervos y a Isaac, y comenzaron su viaje hacia el monte Moría. Durante 3 días caminaron, y el peso de la misión que llevaba Abraham parecía tan grande como el mundo entero. Isaac, confiado y sin entender, preguntó: «Padre, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham, con el corazón roto pero lleno de fe, respondió: «Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío». Al llegar al lugar señalado, Abraham construyó un altar, colocó la leña sobre él y ató a Isaac, su hijo. El dolor de ese momento fue indescriptible. Pero Abraham sabía que debía confiar en Dios, aunque no entendiera la razón detrás de todo esto. Con las manos temblorosas, levantó el cuchillo dispuesto a sacrificar a su hijo. El cielo parecía callado, el viento se detenía, y en ese instante crucial, cuando el sacrificio parecía inevitable, una voz poderosa resonó desde el cielo: «Abraham, Abraham». Y Abraham, con el corazón lleno de alivio y temor, respondió: «Aquí estoy, Señor». La voz continuó: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo». Abraham, abrumado por la misericordia de Dios, miró alrededor, y al volverse, vio un carnero atrapado en un arbusto por sus cuernos. Dios había provisto un sacrificio en lugar de Isaac. Abraham, con lágrimas en los ojos, sacrificó el carnero como ofrenda a Dios. El lugar fue llamado Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. En ese momento, Dios renovó su promesa a Abraham: «Por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, bendeciré grandemente tu descendencia. Será como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra». Con ese acto, Abraham selló su fe, y la promesa de Dios pasó a ser algo más que una palabra. Se convirtió en la base de una nación que sería la luz para el mundo entero. Así, la historia de Abraham llega a su fin, pero su legado no hace más que comenzar. La fe de Abraham, su obediencia sin límites, y la fidelidad de Dios se entrelazaron para cambiar la historia de la humanidad para siempre. ¿Te sorprendió esta historia? Entonces suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Cada personaje bíblico guarda un secreto. Y aquí los vas a descubrir todos. Dale like, comenta y comparte, porque la Biblia está más viva que nunca. Activa la campana y únete a la historia.